La planificación es seguramente el acto pedagógico más importante de nuestro trabajo. Es como el esqueleto sobre el que se construye todo lo demás, una enseñanza que de verdad tiene un propósito, una intención. Pero claro, la gran pregunta es, ¿cómo nos aseguramos de que esas actividades que preparamos con tanto mimo lleven de verdad al aprendizaje que buscamos? Pues hoy vamos a ver las claves para diseñar lecciones donde cada pieza encaja a la perfección. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Preparas una dinámica que crees que es genial, un debate súper interesante, un proyecto creativo, y al final te quedas con la sensación de que el objetivo de verdad, el importante, se ha quedado un poco por el camino. Bueno, pues ese es justo el problema que vamos a intentar resolver. Cómo pasar de hacer actividades por hacerlas a diseñar experiencias de aprendizaje con una intencionalidad clarísima. Para meternos de lleno en la planificación moderna, lo primero es entender un cambio de perspectiva, un giro fundamental que lo ha cambiado todo en la educación. Lo que vemos aquí es básicamente un antes y un después. Hemos pasado de un modelo donde el centro de todo era el docente, el que transmitía la información, a un modelo totalmente distinto, centrado en el aprendizaje. Ahora el foco está en lo que hace el alumnado, en cómo participa, en cómo construye su propio conocimiento. Y claro, nuestro papel como docente se transforma. Ya no somos meros transmisores, ahora somos diseñadores y facilitadores de esos procesos de aprendizaje. Y esta es la idea clave, la que está detrás de todos los modelos de planificación de los que vamos a hablar. Es puro constructivismo. Como dicen los expertos, aprender no es solo escuchar o leer. El aprendizaje de verdad ocurre cuando el alumnado hace cosas, cuando conecta la nueva información con lo que ya sabía, cuando es capaz de explicarlo con sus propias palabras. Vale, si el alumnado construye su propio aprendizaje, ¿cómo podemos diseñar nosotros el andamio perfecto para que lo haga? Pues la respuesta está en una palabra clave: coherencia, o como se le llama técnicamente, alineamiento. El alineamiento constructivo es como nuestra brújula. La idea es de un educador, John Biggs, y es de una lógica aplastante. La enseñanza funciona mucho mejor cuando los objetivos, las actividades y la evaluación van de la mano, cuando están perfectamente conectados. Parece de sentido común, pero es la solución a esa frustración de la que hablábamos al principio. Y el proceso, en realidad, es bastante sencillo, pero muy potente. Primero, ¿qué queremos que sepan, entiendan o sepan hacer al final? Hay que definirlo con total claridad. Segundo, y solo después de tener eso claro, ¿qué actividades les van a ayudar a llegar hasta ahí? Y tercero, ¿cómo vamos a comprobar que han llegado? ¿Qué tarea de evaluación nos va a dar esa información de forma fiable? Como veis, todo está conectado. Muy bien, ya tenemos nuestra brújula, que es la coherencia. Ahora vamos a ver qué herramientas podemos usar. Esto no va de que un modelo sea mejor que otro, sino de tener una caja de herramientas bien surtida para poder elegir la mejor en cada momento. Empecemos por el más clásico, el de toda la vida. Es un enfoque muy lineal, muy estructurado. Primero se definen los contenidos que hay que saber, luego se eligen actividades para explicarlos y al final se evalúa si se han memorizado. Su punto fuerte es muy claro y ordenado, ideal para cuando se trabajan conocimientos que son la base de todo lo demás. Este es el modelo que ha marcado las reformas educativas más recientes. Aquí el foco cambia del saber al saber hacer. Ya no es suficiente con conocer la teoría. La pregunta es, ¿qué se sabe hacer con ese conocimiento en una situación real? Es un modelo que busca conectar lo que se aprende en el aula con la vida. Con este modelo, el aprendizaje se convierte casi en una aventura. Todo gira en torno a un reto o una pregunta, algo como ¿cómo podríamos reducir el consumo de plástico en nuestro centro? A partir de ahí, el alumnado investiga, crea, colabora y presenta un producto final. Es un modelo que, bien llevado, genera una motivación altísima. El diseño inverso, más que un modelo, es una forma de pensar. Es llevar el principio de coherencia a su máxima expresión. En lugar de planificar un montón de actividades y luego pensar, ¿y ahora cómo evalúo esto?, aquí se le da la vuelta. Primero nos preguntamos, ¿cuál es la prueba final que me demostrará que han aprendido? Y una vez que tenemos eso, diseñamos hacia atrás todo el camino para llegar hasta allí. Esta tabla lo resume fenomenal. La clave de todo lo que diferencia un modelo de otro es la pregunta de la que partimos. Nos centramos en el contenido que deben saber de memoria, en la habilidad que tienen que demostrar, en el producto que van a crear o en cómo nos van a demostrar al final que han aprendido. La respuesta a esa pregunta es la que nos dirá qué estrategia pedagógica, qué modelo nos conviene más. Da igual el modelo que escojamos, todos, absolutamente todos, empiezan por un objetivo claro. Pero claro, ¿cómo nos aseguramos de que nuestros objetivos estén bien formulados y que apunten al nivel de pensamiento que de verdad queremos desarrollar?
Pues aquí es donde entra en juego una herramienta que es un clásico, pero que sigue siendo súper útil, la taxonomía de Bloom. Es, básicamente, una clasificación de objetivos de aprendizaje según su complejidad. Nos ayuda a ser mucho más precisos y a no quedarnos siempre en lo más superficial. Como vemos, la taxonomía es una escalera. Va desde lo más básico, que es recordar datos, hasta lo más complejo, que es crear algo nuevo. Y la clave está en los verbos. No es lo mismo pedir que se listen las causas de un suceso histórico que pedir que se evalúe su impacto. El verbo que usamos en nuestro objetivo lo cambia absolutamente todo. Determina el nivel del reto intelectual que estamos proponiendo. Por supuesto, todo esto sueña muy bien sobre el papel. Pero la realidad del aula a veces es complicada. Hasta la planificación más coherente y mejor diseñada puede encontrarse con dificultades. Así que es importante anticipar qué nos puede salir mal. La investigación nos dice que entre nuestro plan y el aprendizaje real de los alumnos puede haber grietas. A veces la desconexión está entre la teoría y la práctica. Otras es el propio currículo el que nos lo pone difícil. Incluso nuestras propias estrategias didácticas o las ideas preconcebidas que traen docentes y alumnado al aula pueden ser un obstáculo. Ser conscientes de dónde pueden aparecer estas fracturas es el primer paso para poder tender puentes. Y con esto volvemos al principio. Esta frase lo resume todo. Planificar no es un trámite, no es burocracia, es una herramienta para reflexionar. Es la hipótesis de trabajo que nos permite ser docentes, intencionados, coherentes y que sobre todo buscan mejorar día a día. Así que la próxima vez que nos sentemos a preparar una clase, esta es la pregunta que deberíamos hacernos. No empecemos por la actividad molona, empecemos por el final, por el aprendizaje que queremos construir. Esa, y no otra, es la clave para pasar de enseñar a de verdad conseguir que aprendan.